Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí al canal. Seguimos haciendo el año bíblico basado en las promesas que encontramos en la Escritura. Hoy ya es en marzo 2 y la promesa, el consejo, lo vamos a encontrar en Santiago capítulo 1 versículo 5. Dice la Escritura: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La promesa que hace Santiago, lo que escribe aquí Santiago es algo maravilloso. Y debo decir que Santiago es uno de mis libros favoritos. Yo no había leído muy bien a Santiago, pero cuando lo comencé a leer y a hacer lo que llamamos en teología, una exégesis, que más adelante en el canal voy a subir algunas como clases sobre esto, que es exégesis hermenéutica, todos estos conceptos teológicos. Y comencé a hacer la exégesis de Santiago, que es un estudio, exégesis como un estudio más profundo de los lenguajes, tanto hebreo o griego, en su contexto. Es decir, no haciendo una aplicación teológica todavía, porque la aplicación teológica viene al final, sino para entender qué es lo que está diciendo el autor bíblico, o acercarnos más, sí, a la comprensión del significado real. Cuando tú haces esto, y no necesitas saber los idiomas originales, por supuesto, aquellos que estudiamos teología los aprendemos, pero no necesitas saber los idiomas así a ciencia cierta o ser un experto. Simplemente con que leas lo que es el contexto, todo el contexto donde está el versículo, sin sacar el versículo de su contexto, porque en el momento que tú y yo sacamos un versículo del contexto, le hacemos daño a ese versículo y le sacamos, sí, le cambiamos todo el significado. Esto sucede con Santiago 1.5. Muchas personas usan Santiago 1.5 para decir que debemos pedirle sabiduría a Dios y Dios nos va a dar sabiduría, o nos va a dar inteligencia, nos va a dar conocimiento. Incluso muchos reclaman esta promesa para cuando van a hacer un examen o tomar una decisión importante en su vida. Pero la realidad no es esa. La realidad de Santiago 1.5 en su contexto, si nosotros leemos desde el versículo 1 en adelante todo el capítulo, nos vamos a dar cuenta que Santiago 1.5 está en el contexto de pedirle a Dios comprensión, sabiduría, cuando las pruebas llegan a nuestra vida. Cuando las pruebas llegan a nuestra vida y nos causan daño. Y estamos nosotros ahí pidiéndole a Dios muchas veces que nos quite la prueba. Y no sé si estás siguiendo el año bíblico, pero en el año bíblico en estos días, creo que es el de marzo 4 si no estoy mal, voy a estar hablando de David. Cuando David peca con Betsabé, y Betsabé tiene un niño, y Dios le dice por medio de Natán a David que lo va a perdonar, que perdona su pecado, pero uh, no puede detener lo que es la consecuencia de ese pecado, que es la muerte del niño. Y ese niño se enferma y después de nacer, a los 7 días el niño muere. Durante ese tiempo, David hace luto y le está pidiendo a Dios que salve al niño. Pero una vez que el niño muere y David se entera, David, que estaba haciendo luto y ayuno, se quita sus ropas de luto y comienza a consumir alimentos. ¿Por qué les traigo esta historia en el contexto de Santiago 1.5? Porque el punto de Santiago 1.5 es que cuando a ti te lleguen las pruebas, cuando tú te veas en esas dificultades, no te pongas a pedirle a Dios que cambie las cosas. No te enojes con Dios si Dios no cambia las cosas, sino pídele a Dios sabiduría para entender por qué la prueba llega a tu vida. ¿Cuál es el propósito de Dios? Todos sabemos que las pruebas llegan a nuestra vida para refinar nuestro carácter, para acercarnos más a Dios, para hacernos más dependientes de Dios. Sin embargo, tienes que pedirle a Dios, Dios, dame sabiduría, como dice Santiago 1.5. Si me falta sabiduría, Dios, dame sabiduría para entender la prueba. Porque si tú lees el resto del capítulo, dice que no puedes pedir sabiduría como aquel que duda. Sí, como la persona que le falta fe y dice, le voy a pedir esto a Dios, pero yo estoy seguro que no me lo va a dar. No, pídele a Dios sabiduría para entender por qué de la prueba, qué está pasando en esa prueba, que te ayude a entender cuál es el propósito y que te ayude a ver cuál es la bendición detrás de la prueba. Cuando tú alcances esto, cuando tú hagas esto, vas a alcanzar un gran grado de madurez espiritual
que Dios te va a dar esa sabiduría y tú ya no vas a sufrir por las pruebas. Simplemente vas a permitir que cuando ellas lleguen, lo que vas a hacer es entenderlas mejor. No vas a sufrir, no vas a pelear con Dios porque vas a confiar en Dios como David hizo. David confió en Dios que se hiciera su voluntad. Lo mismo Abraham, ¿te acuerdas cuando Dios le dice a Abraham que le dio a su hijo? Abraham le pudo haber peleado a Dios. No, 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 pero ¿qué hizo Abraham? Abraham dijo, bueno, si Dios es capaz si Dios fue capaz de darme este hijo a mis 100 años, puede ser que Dios sea capaz de revivirlo. Dios me lo dio, yo se lo voy a devolver. A pesar de que me imagino que Abraham estaba triste y afligido, no le peleó a Dios porque confiaba en Dios. Lo único que esperaba era que Dios le diera el entendimiento, la sabiduría para comprender el porqué. Y sabemos que después de esa prueba, Abraham salió supremamente fortificado en su fe, en su espiritualidad, que llegó a ser conocido como el padre de la fe. Así que pídele a Dios que te dé sabiduría, no conocimiento para exámenes ni tomar decisiones, no, sino sabiduría para entender por qué las pruebas llegan a tu vida y cuál es la bendición detrás de la prueba que llega a tu vida. No siendo más, nos encontraremos el día de mañana. Que Dios les bendiga. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.